El Politécnico Asís, en esta experiencia académica que compromete investigar, innovar o generar empresa, considera que es importante, antes que nada, tener claro de qué hablamos cuando hablamos de investigación, cuando hablamos de innovación o cuando hablamos de empresarismo. Y en ese sentido, creo que hay que empezar inclusive un poco antes, tratando de precisar cuál es esa diferencia que hay entre los niveles de comprensión de las realidades sociales o académicas o empresariales, laborales, en las que nos estamos moviendo de manera cotidiana, de manera frecuente. Tendríamos que precisar que, por lo menos desde lo epistemológico, hay tres niveles de comprensión, pero también de adopción de la realidad. Un primer nivel que es básico, que es generalizado, que es el saber, ¿cierto? Saber cosas, es importante saber cosas, y digamos que ese es el primer nivel. Es un asunto casi que instintivo, aprender cosas de manera básica. Ese es el primer nivel. No nos interesa tanto ese en este nivel de formación técnica que estamos. ¿Cierto? Aquí estamos por una forma de comprensión de la realidad un poco más elaborada, un poco más compleja, un poco más responsable de lo que significa y de lo que compromete. El saber es esa particularidad que nos habita cotidianamente y que desde el momento mismo en que nacemos empezamos a desarrollar, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos pedirle comida o demandar alguna necesidad que experimentamos a otros a través del llanto, por ejemplo, los niños saben que si lloran llaman la atención. Ya veremos que no es tan así, que en la medida en que usted no tenga problemas más allá de lo estrictamente formal, aprendemos a respirar. Se supone que sabemos respirar. Se supone que aprendemos a caminar. Se supone entonces que sabemos caminar. Se supone que sabemos comer. Se supone que sabemos vestirnos, que sabemos movernos, que sabemos relacionarnos, que sabemos interactuar, que sabemos identificar quiénes son nuestros círculos más cercanos y quienes no hacen parte de ellos. Y cuando utilizo la expresión se supone es porque esas experiencias de comprensión de las realidades eh, siempre son una trampa, ¿cierto? Uno cree que sabe respirar por el hecho de que absorbe oxígeno y bota gas carbónico. Y uno cree que sabe respirar hasta el momento en el que va a una jornada de yoga, ¿cierto? O de relajación, ¿cierto? O de meditación. Y entonces allá le presentan unas técnicas, unos tiempos, unos ritmos, unas formas de respiración que tan pronto como empiezan a aplicarse, muestran otros resultados. Muestran, por ejemplo, menores niveles de cansancio, menores niveles de estrés, aprovechamiento de la energía, un poco de serenidad mental. Es decir, en la medida en que quien ha efectuado reflexiones y ha construido como instrumentación de los procesos, esos procesos que parece que sabíamos se vuelven mucho más eficientes, se vuelven mucho más propiciadores de felicidad, de tranquilidad, de armonía, de calidad. Igual, no quiero
Tampoco decir que es que los gurús del yoga o de la meditación tengan la última palabra en el acto humano de respirar, en el acto biológico más bien de respirar. Si usted se va a donde un especialista médico en terapias respiratorias, también le va a pasar exactamente lo mismo. Es decir, desde otro nivel, con otro andamiaje, con otras formas de abordar el ejercicio, usted termina teniendo resultados más efectivos y descubriendo una cosa que originalmente nos parecía tonta, descubriendo que no sabíamos respirar. Si usted se convierte en deportista de nivel competitivo, aprende otras técnicas de respiración y entonces se da cuenta que los demás simplemente consumen oxígeno, pero que no están respirando, que no están alimentando las células del cuerpo de la manera adecuada. Pero igual nos va a pasar con otros ejercicios, como caminar, ¿cierto? Usted cree que sabe caminar, cuando en realidad lo que hace cotidianamente es desplazarse utilizando los pies. Cuando usted va a una escuela de modelaje, por ejemplo, allá le demuestran que usted no sabe caminar, porque para caminar hay que tener la espalda en determinado ángulo con la quijada, y hay que poner la nariz mirando hacia no sé dónde, y hay que poner primero una parte del pie y luego la otra, y hay que mantener unas líneas específicas. Y entonces quien empieza a practicar eso se da cuenta que los demás no saben caminar, simplemente se desplazan funcionalmente utilizando los pies. Pero también, sin pretender que las escuelas de modelaje sean las que tengan la verdad, si usted va a donde un quiropráctico o donde un especialista en posturas del cuerpo, también ellos le van a decir, no, usted no sabe caminar, venga y verá. Y le hace unas pruebas y le hace unas mediciones y le establece toda una rutina de ejercicios que a mediano plazo le va a reportar una serie de beneficios más allá del simple desplazamiento y que tendrá que ver, supongo, con la eliminación de algunos malestares, con la eliminación de algunos dolores, con la eliminación de algún cansancio y quizás hasta aprenda a no gastar los zapatos para un solo lado, ¿cierto? A no tener que estar preocupándose porque le salieron juanetes o callos o ampollas, porque no sabe caminar, porque no sabe estar en una postura adecuada. Y utilizo estos ejercicios que son cotidianos, que son generalizados mayoritariamente, para entender o para que nos entendamos en esos niveles distintos, ¿cierto? Una cosa es saber que compromete la realización de actos de manera impulsiva o de manera instintiva o de manera irreflexiva, y otra cosa totalmente distinta, quizás un tercer ejemplo nos ayudaría a entendernos. Uno cree que se sabe vestir, ¿cierto? Hasta que va donde alguien que se ha especializado en esa área específica del comportamiento humano le dice, no, usted tiene que utilizar este tipo de prendas, este tipo de colores, este tipo de materiales, y va a obtener mejores resultados, ¿cierto? En lo laboral, en la percepción de los demás, en la comodidad, en la salud, y funciona. Entonces, ahí ya tenemos distintos niveles de comprensión de la realidad. Uno, el saber básico. Creemos que sabemos escribir hasta que vamos a hacer un curso de caligrafía y nos damos cuenta de que no. Creemos que sabemos comer hasta que vamos con un nutricionista y nos dicen, no, 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 usted lo que se está es matando, usted se está suicidando cotidianamente. Entonces miren cómo hay ese primer nivel que es el del saber, ese tenemos que superarlo. En un nivel de formación como el que están ustedes interesados en este momento técnico, deben dar un paso más hacia adelante y llegar al nivel ya no del saber, sino del conocimiento. Y el conocimiento compromete reglas, compromete método, compromete requisitos básicos, ¿cierto? Toda forma de conocimiento que nos interese aquí tiene unas condiciones que son la racionalidad, ¿cierto?
Tiene que ser un conocimiento racional, mediado por la razón, ¿cierto? No por las emociones, no por la fe, no por las creencias, sino por la experimentación, por los estudios previos, por la demostración. Ese es el tipo de conocimiento que nos interesa aquí. Entonces, no, es que a mí me parece que ese documento está bueno. ¿Qué significa que un documento esté bueno? Yo no sé, yo sé que los documentos tienen que cumplir con unos protocolos, con unos requisitos, con unas normas de redacción, de coherencia, de cohesión, de ortografía, de puntuación, para poder considerar que ese texto es correcto, es adecuado. Entonces no se trata simplemente de escribir cosas, sino de saberlas escribir y saberlas presentar además. Y en ese saberlas escribir y saberlas presentar es donde tenemos ya un nivel, ya no de saber, sino de conocimiento, de conocimiento. Entonces, en el nivel de saber, la gente dice, ay, yo dije esto, pero quería decir otra cosa. Ah, bueno, pero me entendió. Y ahí hay unas dinámicas propias de los saberes que hay que llevar al plano del conocimiento. Cómo se pronuncia, cómo se escribe, qué significa, en qué contexto se está diciendo. Eso es importantísimo aprenderlo, no solamente en lo estrictamente académico o en lo estrictamente laboral, sino también en lo existencial de cada uno de ustedes. Entonces, allí tendríamos que superar ese primer nivel, que es el del saber, para llevarlo al plano del conocimiento. En ese plano del conocimiento es donde usted puede, por ejemplo, validar los saberes por la vía de la comprobación, de la verificación. Ahí hay ya un saber, cuando usted es capaz de un acto simple, subir una escalera, beber un vaso de agua, eh, escribir, dibujar un círculo, una circunferencia en una hoja. De esos actos, construir unas instrucciones ya convierten ese acto de saber en un acto de conocimiento, porque atraviesa la experiencia por la vía de la racionalidad. Entonces hay muchos actos que usted hace todos los días, pero que en el momento en el que le dicen, bueno, enséñele a alguien que no sabe, que jamás lo ha hecho, cómo se debe hacer, nos perdemos, no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo establecer unas instrucciones para tomarse un vaso de agua, instrucciones para atarse los zapatos, ¿cierto? Instrucciones para cerrar la puerta, ¿cierto? Instrucciones para los actos más simples, y a partir de esos actos más simples empezar a pensar en cómo volvemos instructivos cada uno de esos actos cotidianos que nos resultan importantísimos. Quizás el ejercicio más bello en ese sentido es que con el advenimiento de todas estas nuevas tecnologías y virtualidades, empezaron a surgir unos personajes maravillosos en YouTube que se encargan de hacer eso. ¿Cómo preparar un huevo? ¿Cierto? ¿Cómo preparar unas pastas? Y hacen tutoriales, ¿cierto? Entonces, primero tiene que hacer esto, luego haga esto, verifique esto, luego haga esto. Y ahí, a través de esas instrucciones o de esos tutoriales, vamos convirtiendo el saber en conocimiento, que es, digamos, el nivel básico que ustedes como técnicos tienen que dominar, por lo menos en el arte, en el oficio que a ustedes les interesa, en el área específica del trabajo, de lo laboral o de lo creativo que los esté vinculando a ustedes en este momento. Pasar del simple saber al conocimiento. Oh, hay un tercer nivel, por supuesto, que es el nivel de conocimiento científico. Y ese es mucho más elaborado, mucho más sustentado, obedece a las reglas del método científico que René Descartes nos legó a través de su libro maravilloso, El discurso del método, y que
tiene la posibilidad de la verificación científica, de establecer reglas, ¿cierto? Que esa es la maravilla de la ciencia, que logra establecer reglas. La gran pelea siempre entre los técnicos, los tecnólogos y los profesionales tiene que ver justamente con eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia si el técnico termina sabiendo hacer más cosas? Sí, el técnico sabe muchas más cosas y seguramente en una sociedad como esta, en un marco laboral y comportamental como este latinoamericano, colombiano en el que nos movemos, tienen mayor impacto, mayor campo de acción, mayor aceptación los técnicos que los propios profesionales, ¿cierto? En tanto que el profesional está imbuido en un universo un poco más teórico, un poco más metodológico, un poco más abstracto, que el técnico que resulta más operativo, más funcional para las tareas, para las demandas y para los ejercicios que cotidianamente requerimos para el cumplimiento de nuestros ejercicios, de nuestras labores, de nuestros deseos, de nuestras expectativas. Entonces, aquí vamos a procurar que todo llegue por lo menos al nivel de conocimiento técnico. Qué maravilla que logremos en algunos escenarios llegar mucho más allá a ese conocimiento científico. Qué maravilla, qué ganancia tremenda para ustedes. Yo gustoso los acompañaré hasta donde ustedes pretendan y hasta donde ustedes se dejen desafiar por la creatividad, por la imaginación, por la curiosidad, por las preguntas. En lo que para mí qué maravilla acompañarlos allí en ese viaje. Pero digamos, entonces pasar del saber al conocimiento técnico y ojalá llegar hasta el conocimiento científico. Con una condición, es que ese conocimiento técnico que ustedes van a lograr aquí tiene que ser aplicado. Al Politécnico así lo que más le interesa es que todo lo que vemos en teoría lo podamos llevar a la práctica, lo podamos implementar como una estrategia para lograr algo mejor, algo distinto, algo que propicie mayor valor. Ya lo vamos a ver enseguida cómo logramos eso. Pero digamos que ese es el primer asunto que hay que tener en cuenta. No nos interesa tanto el saber como el conocimiento. Y eso traduce pasar de lo meramente subjetivo, que es el alimento del saber, lo subjetivo, es que yo creo, es que yo pienso, es que a mí me parece, es que a mí me dijeron, es que a mí me contaron, es que mi mamá en mi casa, es que siempre lo hemos hecho así, todo eso es saber. Eso es subjetivo, ¿cierto? Hay que pasar de eso subjetivo a lo objetivo, ¿cierto? Yo puedo demostrar, hay un proceso de verificación que, ¿cierto? Hay estudios o hay trabajos o hay experiencias que demuestran que, ¿cierto? En lugar de la simple opinión. En ese sentido, por ejemplo, Platón, que era un pensador maravilloso de los griegos clásicos, tenía una percepción muy bella, ¿cierto? Él pensaba que el peor mal que tiene la humanidad, el peor mal que nos habita en términos de sociedades, son las opiniones, ¿cierto? Porque a partir de las opiniones se generan siempre confusiones, se presentan siempre malos entendidos, se presentan supuestos. Entonces él planteaba que a la gente que opina había que aplaudirla por la locuacidad con la que presenta su pensamiento, con la elegancia o la belleza que lo puede presentar, había que aplaudirla por eso y sacarla a un lado, ponerla a un lado, para que no hicieran daño, ¿cierto? Eh, Creo que sigue siendo muy válido ese presupuesto, hay que poner a un lado las opiniones y empezar a asumir como insumo para el desarrollo de nuestras posibilidades, de nuestras expectativas, el conocimiento, ¿cierto? Ya no las opiniones, sino los argumentos, en tanto que los argumentos
son o pretenden ser objetivos. Los argumentos generalmente son demostrables, son verificables. Entonces, digamos que ese es el primer paso. Ahora, a partir de ese primer paso, pasar del ir del saber al conocimiento o a las formas de conocimiento, entonces ya podremos hacer la diferenciación de esos tres elementos que aquí nos van a comprometer. De un lado, la investigación, de otro lado, la innovación y de otro lado, el empresarismo. Y noten que las separo con claridad. Trato de ser muy cuidadoso en separarlas. Hay quienes pretenden que todo se puede revolver como si fuera un sancocho, como si fuera una especie de salpicón. No, esto hay que separarlo. O utilizamos la investigación o utilizamos y nos enfocamos en la innovación o el empresarismo. Pero no podemos dedicarnos a los tres simultáneamente. Simultáneamente, no. Aquí hay que respetar tremendamente las reglas de la lógica cartesiana, ¿cierto? De la lógica aristotélica. Aristóteles nos decía, en relación con la lógica, que hay unas reglas universales que nos permiten entendernos con los demás. Primera regla que nos permite entendernos con los demás y evitar el conflicto, el principio de no contradicción. Nosotros no podemos estarnos contradiciendo. Eso que utiliza la gente constantemente cuando le preguntan algo. ¿A usted le gusta el cine? Sí y no. Eso es absurdo. O le gusta o no le gusta. No puede contradecirse todo el tiempo. Yo estoy aquí, pero no estoy. ¿Cierto? Eso no funciona así. Y es importantísimo tener en cuenta esos principios de la lógica para no perdernos. Entonces, primer asunto, investigación. Ustedes pueden optar por cualquiera de los tres. El primero de ellos, la primera posibilidad, la primera opción es la investigación. No porque sea más importante, la nombro por simple orden del discurso. Por investigación vamos a entender siempre la búsqueda, ojo, mire que es la búsqueda, o la construcción de nuevo conocimiento. Si eso que usted está pretendiendo resolver ya tiene respuesta en otro lado, no es investigación, eso simplemente es una consulta, ¿cierto? Eso simplemente es una indagación, eso simplemente es un cuestionamiento. Pero en la investigación, lo que tenemos de fondo siempre y como guía es la construcción de nuevo conocimiento. Y se construye nuevo conocimiento todos los días a partir de lo más simple, de lo más elemental, de lo más básico. La investigación no está en los laboratorios, la investigación no está por allá en las grandes universidades o en las grandes multinacionales. Los procesos de investigación están todos los días en la casa, en la universidad, en la escuela, en el colegio, en el instituto. Están en nosotros mismos. Y opera esa investigación en la medida en que usted aprende a hacer preguntas y a relacionar variables. Cada vez que usted hace preguntas de manera cuidadosa, de manera meticulosa, puede llegar a procesos de investigación. Es decir, a lograr conocer cosas que usted no sabía ni siquiera de usted mismo. ¿Qué relación existe entre el colegio del que se graduó de usted y la profesión que eligió? A ver, y usted no lo sabe. A ver, ¿cuáles son las variables que intervienen ahí para poder averiguar si es que esa profesión de verdad fue que a usted le tocó, se la encontró, le tocó, o es el resultado más de unos procesos que antecedieron a su propia conciencia sobre la elección? Y ahí hay preguntas todo el tiempo. Ahora mismo, con este asunto de la pandemia, hay un ejemplo que me encanta, que es el de los astrofanáticos, un grupo de Facebook, que se creó el año pasado en razón de los aislamientos y del toque de queda y de todas estas medidas. Eh, unos muchachos que muy gomosos de la astronomía,
este asunto que tiene que ver con cohetes y con viajes. Crearon un grupo en el Facebook y se viralizó el grupo ese. Y se inscribieron allí una cantidad de niños, niños de 5, 6, 7, 8, 9. El más viejo yo creo que tendrá 15 años, el más viejo de todos. Y como los vieron tan entusiasmados, empezaron a llegar una cantidad de científicos y de profesores y de profesionales a dictarles charlas pequeñitas, charlas en el lenguaje de los niños, pero con suficiente fundamento, como invitándolos a seguir curioseando el universo y el cosmos. Astrofanáticos se llama el grupo, lo encuentran en Facebook. Y como en ese momento estaba en boga el proyecto que se acaba de realizar este fin de semana, de llegar al planeta Marte con un vehículo para obtener informaciones y todo esto, estos muchachos astrofanáticos se pusieron en contacto con la NASA, eh, y les dijeron, venga, ¿por qué no nos cuentan cómo es ese proyecto? Y la NASA les mandó una profesora para que les explicara cómo era eso. Y estos muchachos hicieron un ejercicio de investigación. Ojo, el más viejo tiene 15 años y son niños del común, estrato 1, 2, 3, 4. La NASA les dijo, venga, ustedes como niños, ¿qué querrían saber? ¿Qué les interesa investigar de Marte? Si tuvieran la posibilidad de investigar en Marte algo, ¿qué harían? Y estos muchachos se han puesto en la tarea maravillosa de contarle al mundo, si ellos tuvieran como niños, desde su curiosidad, desde sus experiencias, desde sus miedos, desde sus expectativas, contarle al mundo qué quisieran ellos averiguar de Marte. La NASA, con esta profesora que les envió, les permitió elaborar todo un protocolo, eh, y cómo no, muchas de las preguntas que estos niños hicieron están orientando hoy el proyecto de indagación en Marte. Y a estos niños es muy bello, yo por aquí tengo algunas evidencias de eso. La NASA les envió un diploma, un certificado como pequeños investigadores por su aporte a la ciencia. ¿Quién iba a creer que unos pelados nacidos aquí en el barrio Manrique, en Aranjuez, o en Las Cruces en Bogotá, o en el Siloé de Cali, o en las peores condiciones, iban a ser premiados por la NASA por su curiosidad y por su investigación? Les cuento esta experiencia simplemente porque es un tremendo ejemplo de que la investigación se hace todos los días desde nuestra curiosidad, desde nuestras inquietudes. Claro, ustedes como yo hacemos parte de un sistema educativo y un sistema tradicional, de formación, en el que la pregunta es maluca, es molesta, es harta. Hace un rato precisamente les decía, venga, ¿qué preguntas tienen frente a este curso? Y el silencio fue abismal. Y eso es lo que me está diciendo, esencialmente son colombianos, que tienen un miedo tremendo a preguntar. Siempre están esperando que sea el vecino, que sea el otro, que sea el de más allá, el que se atreva a levantar la mano o el que se atreva a hacer la pregunta. Y si no, simplemente se van con la duda y se ponen a especular y a imaginarse cuál sería la respuesta sin haber hecho jamás la pregunta. Entonces, la investigación es construir nuevo conocimiento. Y aquí, para construir ese nuevo conocimiento, tenemos que seguir unos protocolos. Pero hay un protocolo de investigación que no es de Río Negro, que no es de Medellín, que no es de Antioquia, que no es de Bogotá, sino que es mundial. Entonces hay un protocolo de investigación. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es con rigor una investigación? No importa de qué nivel. Esto no importa si usted está tratando de investigar si le están siendo infiel en su relación de pareja, o cuál es el alimento que le está causando malestar, o cuál será la mejor fórmula para resolver un problema familiar o social o económico o cultural, o qué tipo de trabajo va mejor con sus habilidades. Todo eso es investigación. Y todo eso se logra, eh,
de manera objetiva si se sigue un protocolo que es el que nos interesa resolver en este nivel 1 de investigación, innovación y empresarial. Ese protocolo es el que ustedes ya tienen por escrito en la plataforma institucional, allí ya está detallado. Yo lo que voy a hacer durante este semestre es acompañarles, profundizarles, explicarles, detallarles cada una de esas particularidades, que no se trata de un protocolo secreto, ni mucho menos. Se trata simplemente de elegir con cuidado un tema, siguiendo un tema de trabajo o una pregunta de investigación o un problema, eh, darle un título, un nombre, un código para referenciarlo, establecer un planteamiento, definir una formulación de una pregunta o de un problema, precisar cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser los indicadores, cuáles van a ser el producto o los productos esperados, cuáles son la pertinencia, cuáles son los referentes preexistentes, cuál es el diseño metodológico y los marcos de referencia, cuáles son los costos, cuáles son los tiempos, cuál es el manejo de la información que se va a hacer. Ahí está el protocolo. Ese es el protocolo, eso es lo que hay que hacer. Yo lo digo así muy simple. Ahora empecemos a usarlo. Y ahí es donde vamos a utilizar, para eso es para lo que vamos a utilizar cada una de estas jornadas de trabajo de los miércoles en la 6:30 de la tarde en adelante. Entonces, allí tenemos el primer requisito, que es el de la investigación como un escenario posible para el logro de nuestras aspiraciones. El segundo asunto tiene que ver por supuesto, eso tiene niveles de profundización que ya iremos adelantando en la próxima semana, seguramente. La innovación, por su parte, compromete siempre, sin excepción, una idea nueva. Una idea nueva respecto de un proceso, respecto de un problema, respecto de un producto, respecto de un fenómeno, respecto de una interpretación. Es decir, no se aplica innovación únicamente a los objetos, sino también a las ideas, a las formas, a los procesos, a los procedimientos. Allí la innovación lo que sí compromete es una idea nueva, pero una idea nueva siempre sobre algo concreto, algo puntual, algo plenamente identificado, pero en todos los casos una idea. Esa idea nueva sobre algo concreto, eso que llamamos innovación, necesariamente tiene que ser una idea que se desarrolla para generar valor medible, sin excepción. La innovación siempre me genera valor medible, valor evaluable, valor cuantificable. Siempre, y me lo genera a través de indicadores o a través de estadísticas o a través de rangos económicos o a través de rangos de proceso, pero siempre la innovación, una idea nueva sobre algo concreto, me genera valor medible. Además, la innovación me transforma la realidad. Siempre la innovación transforma la realidad. O sea, no es posible entender la implementación de una idea de innovación que haga que la realidad siga siendo la misma. Siempre la cambia. Siempre la cambia. La innovación siempre cambia la realidad. Una realidad mediada pues por el contexto, pero la está cambiando. Y si no, si no hay transformación de la realidad, no hay innovación. Y además, la innovación debe generar beneficios cuando se incorpora a lo cotidiano. Ahí está la cosa maravillosa de la innovación, es que uno innova es para generar beneficios, beneficios en tiempo, beneficios en economía, beneficios en materia prima, beneficios en proceso, en impuestos, en calidad de vida, en calidad del aire, en biodiversidad, beneficios en una cantidad de asuntos que están definidos por el contexto, pero siempre la innovación me tiene que generar beneficios
al ser incorporada a la cotidianidad. A mí me gusta que entendamos este asunto de la innovación como un determinante y sobre todo como una exigencia del contexto. Hoy más que nunca se necesita innovación para enfrentar la realidad. La investigación, entonces, ojo, regreso, la investigación compromete invertir recursos para obtener nuevo conocimiento. ¿Qué recursos? Recursos de tiempo, recursos humanos, recursos técnicos, tecnológicos, recursos económicos, recursos institucionales, la cantidad de recursos que usted quiera. Uno, para hacer investigación, lo que hace es invertir recursos para obtener nuevo conocimiento con la investigación. Con la innovación, lo que hacemos es tomar ese nuevo conocimiento y convertirlo en más recursos. Invertimos todo el asunto. Entonces, usted, producto de la investigación que hace, consigue nuevas ideas, consigue nuevas certezas, nuevas verdades, nuevas posibilidades. Y el innovador, ¿qué hace? Toma esas nuevas ideas, esas nuevas certezas, esas nuevas verdades, esos nuevos procesos y los pone en función de la sociedad, del grupo, de la institución, de los procesos, para obtener de allí mayores ganancias, mayores recursos. Miren esa relación de dos procesos que están diferenciados. Usted investiga para conseguir nuevo conocimiento, pero innova cuando toma ese nuevo conocimiento y lo convierte en otra cosa. Esa es digamos que el ejemplo más bello de esto es lo que está pasando con la virtualidad. Hay gente que simplemente se dedicó a estudiar telemática, ingeniería y una cantidad de asuntos y desarrolló la Internet. Y la desarrolló con una visión, digamos, un poco restringida. Desarrolló una nueva idea, ¿cierto? Internet era nuevo conocimiento, no se sabía que eso se podía, se logró. Pero vino un innovador y dijo, no, mira, eso de la Internet, eso no es solamente para los militares, no, no, no. Eso tiene aplicabilidades en la medicina y tiene aplicabilidades en lo social y tiene aplicabilidades en lo económico y en lo cultural y en lo estético. Y miren en lo que vamos, a punta de innovaciones. ¿Cierto? Y hace muy poco, realmente, en términos de procesos históricos, creíamos que el mundo ya había llegado al culmen de los descubrimientos, porque ya teníamos televisión a color, ya teníamos teléfonos celulares y ya teníamos... Y vino un señor y dijo, venga, ¿y por qué no cogemos toda esa vaina y la mezclamos? Eh, y montamos una plataforma que se llame YouTube. Y creímos que ya había acabado de inventarse el mundo cuando se inventaron el Facebook, cuando innovaron más bien con el Facebook y con el Instagram, y cada día salen nuevas aplicaciones. Y hace apenas 4 o 5 años era impensable una clase como esta, ¿cierto? Mediado por la virtualidad a través de una plataforma gratuita que se llama Meet. Y eso es una innovación, eso no es investigación, eso es innovación. Cogimos la Internet que ya existía, cogimos los correos electrónicos que ya existían, cogían los servidores que ya existían, mezclamos todo eso para generar nuevos recursos. Y el nuevo recurso aquí es tecnológico, es académico, es económico, es una maravilla esto de la Internet como insumo para la innovación. Entonces cada día estamos innovando. Pues usted innova en la cocina, ¿cierto? Cuando es capaz de reemplazar uh, un producto por otro, por ejemplo, o de alterar la forma o la presentación de un alimento, y ese alimento termina vendiendo. A mí me parece genial, aquí en el caso de Antioquia, que ha tenido unos mitos fundacionales tan extraños, pues, y tan cargados de mentiras,
pero también ha tenido cosas muy extrañas, ¿cierto? Por mucho tiempo había una planta que se llamaba platanillo, y era la comida de los marranos, y eso se tiraba a la basura, era la comida de los marranos, hasta que vino por allá un holandés y el holandés lo vio y dijo, uy, no, esto comida para marranos, no, esto está como muy bonito. Y hoy es la flor de las más caras, se llama ave del paraíso. Cogimos la comida del marrano, ¿cierto? En lugar de tirársela picada en aguamasa, la forramos de papelitos, le damos una forma específica y la vendemos y ganamos un mundo de plata. Ahí no hubo investigación, ahí hubo innovación, cogimos un producto que se tiraba a la basura y lo convertimos en una cosa maravillosa. El año antepasado sucedió con el aguacate. Esto era como comida de pobres, acompañamiento para los obreros, para los albañiles, hasta que vinieron los europeos y dijeron, el aguacate, oiga, qué comida tan buena esta. Y hoy es el producto que se está exportando a los precios más altos, más costosos. Es más rentable exportar aguacates que exportar bananos o plátanos o flores o cualquier otra cosa. Inclusive más rentable que exportar petróleo. Y ahí hay un acto de innovación también. Pero también sucede que el señor de la tienda decide que va a reorganizar sus productos para hacerlos más visibles. Y ahí hubo un acto de innovación que le permite exhibir más productos de mejor manera, mantenerlos más frescos, rotarlos mucho más y por supuesto ganar más. Y hay un acto de innovación también. Pero también hay procesos, ¿cierto? Procesos empresariales y procesos en la fábrica y procesos en la oficina que se pueden optimizar para que sean menos dispendiosos o para que sean menos costosos o para que sean más efectivos, para que sean más rápidos, para que sean más llegaderos a un público más amplio. Y ahí hay un acto de innovación. Entonces, ustedes pueden elegir también como un producto de innovación mejorar un proceso en una empresa. Mejorar, por ejemplo, o a transformar las dinámicas del transporte en la vereda, en el municipio o en la ciudad o en el barrio. Establecer, bueno, cómo organizamos el transporte para que haya menos tacos, para que haya menos accidentes, para que sea menos contaminante. Y ahí no se están inventando nada, lo que están es innovando. Y esa innovación vale plata. Eso usted la puede vender, la puede ofrecer, la puede implementar y cumple con todas las reglas de la innovación. Y el tercer asunto que le compromete a esta asignatura tiene que ver con el empresarismo. Y aquí hay un asunto muy bello que el Politécnico Asís ha venido elaborando de manera juiciosa y es tratar de transformar no solamente en la palabra, sino también en las prácticas, una mentira que se está vendiendo, además muy cara, por todos los medios de comunicación y sobre todo en la Internet, y es que la clave para realizar los proyectos de vida es el emprendimiento. No, no es el emprendimiento. Emprendimiento es vender empanadas en la esquina. Emprendimiento es montar una chacita de dulces. Emprendimiento es vender Amway, vender Jambal o vender Herbalife. Esos son emprendedores. Eso no le interesa realmente como producto final al Politécnico Asís. No, el compromiso institucional es con el empresarismo. Es decir, ser capaces de tomar una idea de negocios básica, media o elaborada, tomar esa idea y convertirla en algo institucionalizado, formalizado, que pueda moverse, presentarse y competir a nivel institucional, que pueda perfectamente acceder a recursos, que pueda acceder a créditos, que pueda presentarse en eventos.
pero que pueda presentarse como eso, como una empresa o como una microempresa o como una mediana empresa, como una pequeña empresa o como una gran empresa. Si ustedes hacen el ejercicio reflexivo, se darán cuenta que en el marco de esta situación que produjo el coronavirus, con esos aislamientos, con esas restricciones de salida, no, digamos que la inmensa mayoría de los habitantes de este estado, de los asociados a este estado, no pudo acceder a una renta básica ni a subsidios. Y no pudo acceder por una cosa simple, porque son emprendedores. Y los emprendedores no tienen cómo demostrar su existencia institucional y los recursos del Estado siempre tienen que manejarse de manera institucional, no de manera personal. Y en esa medida, los únicos que podían acceder a subsidios y ayudas y a todo eso eran quienes estaban institucionalizados por la vía de la Cámara de Comercio o por la vía de las cajas de compensación o por la vía de lo formal, de la existencia real formal. Y allí se puso en evidencia eso. Todos los emprendedores que habían terminaron en una situación bastante compleja, bastante difícil, simplemente porque no podían acceder ni a créditos, no pueden acceder a beneficios, a subsidios, a ayudas, no pueden competir por surtir algunos escenarios grandes porque no están formalizados. Entonces, para el Politécnico Asís es muy importante presentarles a ustedes la ruta suficiente y efectiva para que esas ideas de negocios que en algunos de ustedes habiten pasen del simple negocio a ser una pequeña empresa, una mediana empresa. Usted es el que decide qué tamaño le va a dar, ¿cierto? A esa empresa. A partir, por supuesto, del cumplimiento de unos requisitos y de un rigor que le permita a usted tener la certeza con ese producto acabado, de que lo que tiene es una empresa, del nivel que sea, empresa, microempresa, una mediana empresa o una empresa más grande, eso depende, y en el sector que usted quiera, de la educación, del servicio, del turismo, de lo que quiera usted, pero esa idea de negocio, convertirla en empresa. Esa es la gran inquietud que nos habita desde el Politécnico Asís y en la que yo me comprometo con ustedes a depositar mis saberes y a institucionalmente presentarles los recursos, las vías, los caminos para que se hagan oficiales. Entonces, en esos tres escenarios, investigación, innovación o empresarismo, ustedes tendrán que elegir un trabajo que irán resolviendo de manera teórica por lo menos, o teórico-práctica en este primer nivel, que en el segundo nivel, el próximo semestre, ustedes podrán ya empezar a explorar mucho más efectivamente, mucho más efectivo, y para llegar en el tercer nivel a la realización, a la concreción de ese producto esperado que ustedes van a empezar a definir en las próximas 2 o 3 semanas, con mi acompañamiento, por supuesto. Bien, entonces de eso se trata esta asignatura, esto es el marco general de lo que vamos a ir desarrollando. Eh, yo intento ser muy riguroso con el manejo de la plataforma, que las comunicaciones, que la información esté siempre desde lo institucional para evitar malos entendidos. Eh, Reitero mi total disposición para las asesorías, para acompañarlos, para orientarlos en lo que sea necesario y además para conducirlos, si yo no tengo el saber o la habilidad específica que necesitamos, con el profesional o con los profesionales que puedan hacer que su propuesta llegue a feliz término. Bien, aquí yo guardo silencio y escucho sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias. Creo que ya tenemos
insumos para empezar a cuestionar cosas, a preguntar cosas y a establecer una conversación más que un monólogo. Entonces, nada, quien tenga algún comentario, por favor, abra su micrófono, yo lo escucho. Quizás es temor a la grabación. Voy Profe, a... una pregunta. Sí, Si yo me voy por el área, pues, como de innovación, ¿cuál sería el paso a seguir o qué? Cristian, en cualquiera de los tres casos, investigación, innovación o empresarismo, la base desde la cual partimos es el protocolo de elaboración de la propuesta. Es decir, eso que vamos a desarrollar ahora en estos próximos 2 meses, para presentarlo en el tercero, en junio casi, eh, es la base de la innovación, pero también es la base de la investigación, pero también es la base del empresarismo. Entonces allí lo que vamos a hacer en este tiempo es identificar la idea, el tipo de trabajo que usted quiere hacer. Cristian dice, hombre, me interesa la innovación, bien. ¿En qué sector o en qué rubro o en qué escenario le interesa la innovación? ¿Y qué de ese escenario, de ese sector o de ese rubro es lo que pretende innovar? ¿En dónde quiere aplicar esa innovación o a dónde quiere hacer la práctica? ¿Qué necesidades hay allí? Es decir, identificar todos esos escenarios que son requisito para que esa idea de innovación que está identificando Cristian en este momento pueda hacerse realidad. Todo eso lo tenemos que hacer en estos meses, en estos 2 meses sobre todo, que precisamos la idea, la vamos puliendo, la vamos delimitando, la vamos instrumentalizando para poderla hacer realidad. De tal manera que ese proceso de innovación que Cristian está empezando a identificar ahora o ya tiene más o menos identificado, no lo sé todavía, ya en el próximo nivel, en el segundo nivel de esta asignatura, el próximo semestre, empiece a evidenciarse como algo concreto, ya no solamente como una propuesta escrita, como una propuesta sustentable y que puede presentarse no solamente en una feria de empresarismo, sino que puede llevar, por ejemplo, a una institución crediticia para lograr recursos si se necesitan para implementarla, o a una institución. Aquí en Antioquia hay muchas instituciones que están dedicadas a cazar, a atrapar ese tipo de ideas de innovación para apoyarlas, para hacerlas prácticas. ¿Cierto? Y eso también es un asunto que hay que conocer. Venga, y dónde conseguimos los recursos eh, económicos, técnicos, tecnológicos, institucionales, formales, profesionales que se necesitan para eso. Aquí hay muchos espacios para eso, muchos escenarios, y los que no hay aquí también están a nivel mundial. Y en este escenario, en este espacio, vamos a empezar a identificar dónde están, a quién hay que acudir, cómo hay que acudir, qué requisitos se necesitan para conseguir recursos, si se necesitan para lograr esa propuesta, ese proyecto o esa idea que usted tiene de investigación, de innovación o de empresarismo. Entonces, Cristian, aquí lo que vamos a hacer es eso. Primero, hay que formalizarlo, porque si no lo formalizamos, eso se nos vuelve etéreo. Empezamos a cambiar las cosas todos los días y no nos damos cuenta en qué momento perdimos el rumbo. Lo primero es formalizarlo y es a lo que nos vamos a dedicar en estas primeras semanas. Profe, otra pregunta. De pronto esa idea que uno tiene de pronto de innovación, o bueno, ya sea de investigación y empresarismo, se puede mezclar de pronto con el semillero. Por supuesto, Cristian, hombre, qué
aporte tan importante es, el Politécnico Asís cuenta con distintos semilleros, bajo la coordinación del profesor Juan Guillermo Henao. Ustedes pueden acercarse, ya está en la página institucional la promoción para que ustedes se inscriban en el que más les interese. Y la idea sí es que ese trabajo que usted toma aquí en esta asignatura como norte para implementar sus saberes, sea el mismo trabajo que usted va a desarrollar en el semillero, pero además el mismo que usted va a presentar como trabajo de grado, pero además el mismo que va a presentar en las ferias de empresarismo, de innovación o de investigación, pero además el instrumento que le va a servir a usted para hacer posibles publicaciones en las revistas, o participación en los congresos, que institucionalmente tenemos una revista, tenemos un sello editorial para apoyar sus ideas. Qué maravilla que Cristian logre coger esa idea de emprendimiento, de investigación y construir a partir de ella un recurso, un artículo, yo qué voy a saber, una exposición, un mapa, una patente que le permita al momento de graduarse tener enriquecido un currículo con publicaciones, con participación en eventos internacionales, como le ha sucedido a otros graduados ya, ¿cierto? El Politécnico tiene un congreso internacional en finales de octubre, comienzos de noviembre, en el que el año inmediatamente anterior hubo participantes de 7 países, de Canadá, de Francia, de Holanda, de México, de Brasil, presentando trabajos de innovación, eh, y ustedes pueden estar allí a ese nivel también. La revista Indagando, la revista virtual de investigaciones Indagando, sale en mayo y en noviembre. Y está para que ustedes publiquen sus trabajos, los resultados de sus trabajos. Qué maravilla que puedan aprovecharlo para eso, que tomen una sola idea y esa idea la vayan optimizando en todas las posibilidades que institucionalmente existen. Qué maravilla que con esa misma idea usted pueda asistir, por ejemplo, al evento regional de Red Colsi y al nacional de Red Colsi, y ojalá sea tan buena que podamos llevarlo al internacional de semilleros latinoamericanos. O sea, hay una cantidad de escenarios que ustedes pueden ir explorando, y que a la medida en que ustedes de verdad se comprometan con dedicación, con juicio a abordar esas tareas, van a sacar cosas maravillosas. Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, Cristian. ¿Alguien más tiene dudas, preguntas, comentarios, sugerencias? Profe, cada proyecto es individual. Yo en eso procuro ser muy respetuoso, Juan. Si usted quiere trabajar individual, dale, yo no tengo problema en acompañarlo. Si usted ve que su idea, su proyecto, su trabajo necesita de un equipo, utilice un equipo. Yo con eso no tengo objeciones, no tengo problemas. No le voy a decir tiene que trabajar de a 2, de a 3, de a 5. Usted es el que decide desde las necesidades particulares de su idea, eh, cómo, cómo puede rendir mejores resultados. Yo en eso soy totalmente respetuoso. Eso, profe, muchas gracias.